Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches con todos. Hermano Pastor, Dios, Señor Jesucristo le bendiga. Y Amén, bueno, amén. amén. En cuanto al trabajo, pues lo he titulado, a ver, permítame un momento. Amén. Amén. Le he titulado Un caso de ética en las Sagradas Escrituras, entrelazando las 4 leyes y las 4 virtudes cardinales de la Suma de Teología de Tomás de Aquino. Amén. Es un poco amplio, pero voy a tratar de, me disculpará. Ok. El texto principal que he tomado es Romanos capítulo 13, que abarca desde el 1 al 10 y el 13-14 también. Ok. Ahí nos dice, el verso nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a hacer que el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Ahí nos dice, paga a los que debéis, al que tributo, tributo, al que honra, honra, y nos sigue más adelante diciendo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sigue diciendo, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, del texto que he citado, he deducido lo siguiente, pues que hay una autoridad suprema por encima de todo lo que existe aquí, lo que vemos, lo que oímos, hay una autoridad suprema y eso llamamos Dios, ¿no? Pero también de ahí emana la autoridad, de la autoridad divina emana, ¿no? Para acá a la conciencia del hombre y por ende se crean o se promulgan, por ejemplo, los estados promulgan pues leyes diversas de las humanas, ¿no? También está la autoridad terrenal, las leyes humanas, también nos dice el verso, por ejemplo, hay que cumplir estas leyes o sujetarnos a ellas, pero por razón, no solo por razón del castigo, nos dice también por razón de la conciencia. Entonces hay algo también que tiene que ver, no solamente la ley humana, sino también la conciencia tiene mucho que ver ahí. También nos dice, deduzco también que el amor es fundamental. ¿No? Porque, por ejemplo, porque ¿de qué sirve cumplir una ley a regañadientes? Como dice en Corintios 13:13, y si repartiese todos los bienes para de comer a los pobres o daría mi cuerpo, ¿no? Por la vida de otra persona, ¿de qué me sirve si no tengo amor? ¿No? También nos dice, por ejemplo, los versos últimos nos hablan de no andemos como de día, no en contiendas, ni envidias, ni en borracheras, ¿no? En esos desenfrenos. Entonces existen ciertas virtudes. ¿En base a qué? En base al amor, como dice también el mismo texto. Ahora, y eso son necesarias ejercerlas para tener un equilibrio ético y moral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las virtudes que menciona incluso las escrituras en Gálatas 5 es la templanza, y Tomás de Aquino, más adelante lo vamos a ver que también menciona la templanza, que es el controlador de nuestros impulsos, no para no ir más allá de los extremos o de los límites que tenemos. Sigo adelante. Ahora, a continuación, mencionaré los artículos del 1 al 4 de la cuestión 91 de la Suma de Teología de la primera sección de la segunda parte de Tomás de Aquino. Son los artículos del 1 al 4, lo voy a poner por orden, y de la cuestión 91. Nos hablan ahí, nos describe acerca de las distintas leyes. Ahí nos habla sobre las distintas leyes que hay. Por ejemplo, la ley eterna. La primera es la ley eterna, artículo 1, cuestión 91. Voy a resumirlo la parte nada más, no voy a hacerlo extenso. Nos dice solución. Dado que el mundo está regido por la divina providencia, como expusimos en la parte 1, es manifiesto que toda la comunidad del universo está gobernada por la razón divina. O sea, todo el universo está gobernada por la razón divina. Por tanto, el designio mismo de la gobernación de las cosas que existe en Dios como monarca del universo tiene naturaleza de ley. Y como la inteligencia divina no concibe nada en el tiempo, sino que su concepto es eterno, según se dice en Proverbios 8:23, síguese que la ley en cuestión debe llamarse eterna. Entonces, hay una primera ley que Tomás de Aquino
dice pues, y esa ley es la ley eterna. O sea, está fuera del tiempo, nos dice que está fuera del tiempo, no concibe nada en el tiempo, está fuera del tiempo, es atemporal, ¿no? Es la ley eterna que siempre ha estado eterna porque siempre ha existido y seguirá existiendo. No tiene un límite ese concepto. Entonces, a partir de esa ley eterna, que es Dios mismo, está gobernando al universo, por lo tanto, esa ley eterna, ¿no? Es innata, esa ley eterna sigue en vigencia. Entonces, el hombre también tiene la capacidad de entender de que hay una ley eterna. ¿Cómo lo puede entender? Por ejemplo, que su cuerpo, ¿no? ¿Cómo entiende que existe una ley eterna? Pues nosotros tenemos un cuerpo y ese cuerpo es ordenado. Las manos nos sirven para algo, los pies nos sirven para algo, los ojos, la nariz, la boca, todo. Tenemos algo, todo ordenado. Por lo tanto, existe un ser inteligente, ¿no? Que pone en orden todas las cosas. Y ese ser inteligente es Dios, por lo tanto, es la ley eterna. La ley natural, artículo 2, cuestión 91, dice allí, como todas las cosas que se encuentran sometidas a la divina providencia están reguladas y medidas por la ley eterna, según consta por la ya lo dicho, y de manifiesto que participan en cierto modo de la ley eterna, a saber, en la medida en que bajo impronta de esta ley se ven impulsados sus actos y fines propios. Nos dice, por lo mismo, hay también en ella una participación de la razón eterna en virtud de la cual se encuentra naturalmente inclinada a los actos y fines debidos. Y esta participación de la ley eterna en la criatura racional es lo que se llama ley natural. En pocas palabras, la ley eterna, de la ley eterna, como la ley eterna gobierna todo el espacio y todo el universo, entonces parte de ello está la ley natural, que la ley natural viene a ser la conciencia del hombre. Entonces percibimos que está la ley eterna y por lo tanto hay algo moral en nosotros que emana del mismo Dios. Por lo tanto, por ejemplo, todos sabemos que matar es malo, y antes que se estableciera una ley de no matar, ya eso era innato en el hombre. ¿Por qué? Porque tiene esa conciencia o esa ley natural que imparte también de la ley divina. Por eso hay un orden allí. Por eso el verso de Romanos le tomado como principal, dice también, no solo por razón de castigo, sino por razón de la conciencia. Nos sigue diciendo, la ley humana ahora, el artículo 3, cuestión 91, nos dice, la razón humana ha de partir de los preceptos de la ley natural, como de principios generales e indemostrables, para llegar a sentar disposiciones más particularizadas. Y estas disposiciones particulares descubiertas por la razón humana reciben el nombre de leyes humanas, supuestas las demás condiciones que se requieren para constituir la ley, según ya lo antes dicho. Entonces, Tomás de Aquino dice que existen las leyes humanas, ¿no? Son lo que promulgan los estados, ¿no? Que cada país tiene sus leyes y nosotros también nos sujetamos a esas leyes. Sin embargo, estas leyes humanas su origen la tienen en la ley natural, ¿no? En la ley natural, y la ley natural pues emana pues de la ley divina. Entonces hay un orden ahí y para llegar a esa ley humana se tuvo que razonar, llegar el uso de la conciencia para establecer, ¿no? Ciertos puntos allí para principios del hombre. Por ejemplo, dice Tomás de Aquino, dice, por eso Tulio en la retórica, que en su origen dice que el derecho procede de la naturaleza. Luego, con la aprobación de la razón, algunas cosas se convirtieron en costumbres. Finalmente, estas cosas surgidas de la naturaleza y aprobadas por la costumbre fueron sancionadas por el temor y el respeto de las leyes. Entonces, las leyes humanas son muchas, sin embargo, estas existen bajo o en su origen tienen en el concepto o bajo la ley natural, que es en la conciencia del hombre. Ahora, la ley divina, nos dice la ley divina. Hay 4 razones ahí que hablan de la ley divina, y es un poco extenso ahí. Sin embargo, entre la ley natural, que es el hombre, el uso de la conciencia, y entre la ley humana, que los promulgan los estados, tiene que existir algo que equilibre entre la ley natural del hombre, la conciencia, y las leyes que promulgan, la ley humana que promulgan los estados. Tiene que haber una balanza, un equilibrio, y esta es la ley divina. ¿Por qué? Porque Tomás de Aquino dice que entre las leyes humanas hay a veces leyes que son buenas y a veces leyes que son malas. Entonces, para no llegar a eso, para tener un equilibrio, tiene que establecerse una ley divina. Y esa ley divina es Dios mismo y es perfecta. Por ejemplo, la ley que Dios le entrega a Moisés, una ley perfecta. O la ley también del Espíritu en el nuevo pacto, ¿no? De estos tiempos. Entonces, ahora,
Ahora, volviendo al texto principal de Romanos 13, específicamente en los versos del 8 al 10 y el 13 al 14, ahí lo he tratado de conectar con las virtudes cardinales de Tomás Aquino en el artículo 4 de la cuestión 61. Las cuatro virtudes cardinales, para ya no leerlo ya, son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Estas cuatro virtudes tienen que ejercerse sobre la vida de la persona, junto también con las leyes que se conciben o las leyes que conocemos, ¿no? Esto hacen un equilibrio para nuestro estilo de vida, para poder ejercerla, para poder encaminarnos en recta justicia. Por ejemplo, la templanza, como decíamos al principio, dice cierta disposición del alma que modera cualquier pasión u operación para que no traspasen los límites debidos, como decía las escrituras también, no las borracheras, las lascivias, no andemos como de noche, sino andemos de día. Entonces, esa templanza, ¿no? O esa virtud que es emanada del mismo amor, ¿no? Que sale del mismo Dios también, entonces nos ayuda a controlar esos deseos para nuestra cuestión de ética y para nuestra cuestión de moralidad. ¿No? En cuestión de ética, pues cumplimos con las diversas leyes, por ejemplo, las leyes humanas y por el uso de la conciencia nuestra, y también la cuestión de la moral, pues las virtudes nos enfocan a vivir, ¿no? de una manera más controlada para llegar a ese fin, y el último fin, pues, como dice Tomás de Aquino, es Dios. Amén. Excelente. Felicitaciones, hermano Sergio. Excelente. Preparó bien su exposición, investigó bien. Me gusta eso. Y yo creo que a muchos ya se nos ha abierto un panorama de los beneficios que tiene conocer la ética, estudiar la ética y aplicar la ética a nuestra vida y al comportamiento social. El cristiano debe tener estos conocimientos para vivir una vida más plena, más feliz, ser conducido como con una luz que lo va guiando en el camino sin tropiezos. Por eso hay que pensar en estos filósofos, estos pensadores. Se dice que Santo Tomás de Aquino fue uno de los máximos exponentes de la teología en la época medieval. Precisamente uno de los que son más fuertes de la escolástica, que ya lo hemos visto nosotros en otras clases. Así que interesante, creo que estamos nadando en un mar de conocimientos que nos va a ayudar muchísimo a nuestra edificación espiritual. Bien, y hermano Sergio Sarita, ¿no está? Sí, pastor, me dejó un comunicado, pues yo recién venía de trabajar y ella sabía ir a la iglesia. Hoy día no es culto de oración o de reunión alguno, pero hubo una urgencia y bueno, yo me opté por quedarme para la clase. Ella sí se fue para allá. Ok, muy bien, felicitaciones. Bien, estamos en las exposiciones. Vamos a ir exponiendo antes de entrar a la segunda clase hoy, la lección 2. Y bien, fantástico. Joe San Martín, tómese también 2 minutitos para que nos hable un poco de lo que ha investigado sobre Bendiciones, hermano, Dios les bendiga, Bien. Dios les guarde, que perdonen que no me envié la tarea. Yo, Ok, hermano, la manda después. Háblenos un poco ahí. este, pues me llamó la atención, quería, bueno, siempre me ha llamado la atención la posición que tuvo José en el caso de María. La palabra de Dios dice que la vio encinta y como era justo, eh, dice que no quiso difamarla, quiso dejarla más bien secretamente. Entonces veo la ética de José en el sentido de que él pudo haber apelado a la ley judía, Deuteronomio capítulo 22, verso 20-23, donde pues establecía que si una mujer pues estaba embarazada y no había sido el compañero, pues prácticamente la lapidaban, ¿no? Entonces, él dice la palabra del Señor que como era justo, quiso dejarla secretamente. Nosotros en la cultura latina tenemos una frase que dice que un hombre no habla mal de las mujeres. Sí, Sí. creo que eso es muy puntual porque eso es de varón, de ética. Sí, entonces me gusta mucho eso que hizo José. Y es más bien, de repente, si María le hubiera llegado con la noticia, no lo hubiera creído. Y gracias a Dios, pues él envía al ángel. El ángel le dice: no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y él la recibe, ¿sí? Y cría pues a ese niño como si fuera suyo. Entonces veo ahí una importante ética bíblica de lo que hizo José. Amén. Y de no hablar mal de su compañero. Dios le bendiga. Amén, amén. Hermano yo de San Martín, qué bonito ese cuadro también que lo vemos muchas veces en la Biblia, pero como no teníamos quizás ese término tan preciso para aplicarlo a ese escenario, y es lo que se llama la ética del creyente, la ética del cristiano, la ética del pastor, la ética del esposo o la esposa, qué sé yo, la ética del amigo, ¿no? La ética de la amiga. O sea, la cuestión no es difamar si usted es una persona que fue formado o que es educado, en otras palabras, pues debe manejar la ética en los diferentes contextos de la vida. Y antes que sigamos pasando a los participantes, vamos a ir llegando a unos conocimientos que son relevantes. Pienso que esta materia es tan bonita que, como hizo Sergio, deberíamos aplazar cualquier cosa y estar ahí porque nos va a ayudar muchísimo a la comprensión precisamente de nuestra vida cristiana y la relación con Dios. Cuando usted empieza a estudiar estas cosas, usted dice, ay Dios, y los hermanos que no tienen estos conocimientos, ¿cómo harán? Para los que dicen, hay cristianos que dicen, yo estoy viviendo en santidad. Y el hermano que hizo la exposición al inicio, el hermano Sergio, que habló de esos 4 puntos cardinales de Santo Tomás de Aquino. Un hermano lo puede vivir por vía de conciencia, como expresaba nuestro hermano, vía de conciencia, pero es más poderoso cuando se tiene la conciencia en base a los conocimientos, porque hay conciencia y no conocimiento, entonces puede ser que en un momento dado que la conciencia no le funcione, le ayuda el conocimiento para manejar lo que es la templanza, la prudencia. Entonces sí, tenemos que creerle a Oseas cuando dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, por eso es que Pablo dice en el texto de los Colosenses, y esto pido en oración, que seáis llenos de todo conocimiento e inteligencia espiritual, porque eso nos ayuda al crecimiento, al avance, a la firmeza, a la perseverancia, a la constancia, a una mejor relación con Dios, a una mejor relación entre cristianos, a las confraternidades, que significa como la reunión entre hermanos, al amor fraternal. Bueno, voy a presentar aquí una imagen, porque vamos a ver en esta segunda lección la ética y las emociones. Carolina Blandón está escuchándome, Carolina Blandón. Carolina Blandón, no sé si me está escuchando. Tenemos una dama aquí en la plataforma. Muy bien. Vamos entonces a poner a leer aquí entonces al hermano Oscar Claro, si me escucha. Amén, Oscar, hermano, sí, estamos por aquí. ya. ¿Está viendo lo que es la pantalla compartida o ya se le quitó? No, ahorita no hay nada. Ya se la pongo por ahí. Ya se la pongo por ahí. Ahí está. Quiero que me lea hasta aquí. Desde aquí donde dice definición de ética hasta aquí. Bien. Bien. Definición de ética. Ética proviene del griego ethos, que significa analógicamente modo de ser o carácter. En cuanto a forma de vida, también adquirido o conquistado por el hombre así, pues originalmente
ethos y mos, carácter y costumbre, hacen hincapié en un modo de conducta que no responde a una disposición natural, sino que es adquirido o conquistado por hábito, manejo de la ética, conocimiento y característica de la ética y el sujeto, manejo de los sentidos, crítica, antológica y antropológica. Amén. Bendiciones. Bueno, amén. Vamos a quitar la pantalla ahora. Bien. La ética y las emociones. Fíjese que uno se pone a imaginar o a pensar cómo se emiten los juicios de valor. Constantemente estamos emitiendo juicios de valor. Vamos a poner un ejemplo. Si un hombre Si dos hombres, vamos a poner este ejemplo, dos hombres son vecinos y tienen cada uno un hijo, los cuales son buenos amigos, y se van a una fiesta de rumba. Y resulta que en esa fiesta ellos tienen una chica, la cual le gusta a ambos. Y estando en el ambiente del licor, empiezan a discutir por la chica. Y uno en medio del cortisol, la rabia, quizás quiebra una botella y le rompe la cabeza al otro y lamentablemente lo mata. Pues ambos, ya tenemos un hecho, mejor dicho. El hecho es que hay un muerto, un difunto. Y hay un presunto culpable, porque mientras no se haya emitido un juicio, no hay culpable. Dentro de la ética social que mencionó aquí tu hermano Sergio, con respecto de las leyes naturales, y también se habla de las leyes emitidas por constituciones de estados. Está una conciencia, pero aquí en este caso los que van a definir quién es el culpable es la ley constitucional de un país. Por eso todos los países tienen una constitución que rige el comportamiento humano dentro de sociedad. Sea cristiano o no, eso lo tenemos que saber. La constitución política de cada país rige el comportamiento de cada ente social, sea testigo de Jehová, sea pentecostal, ahí no hay credo. Tiene que someterse a esa ley establecida. Bien. Y esta ley lo que va a emitir es un juicio frente a ese comportamiento, eso más del aspecto psicológico, ¿no? Perdón, del aspecto filosófico. Más del aspecto filosófico. Ahora le hago una pregunta. Están en el juicio. Véngase ahí conmigo. Están en el juicio. Llegaron a la corte y le van a permitir hablar a los dos padres. El padre del hijo que ha muerto, le dicen que le van a permitir que emita un juicio. Si quién podría ser el culpable, si quién tuvo la culpa de la muerte. Si fue su hijo el que murió quizás agrediéndolo y el otro en defensa propia, o realmente este lo mató por rabia. Vamos a preguntar ahora. Hay dos padres y van a ver, hay que emitir un juicio. La primera pregunta es, frente a este caso, hermano Francisco, ¿el juicio de valor sería igual? No, mi hermano. Aquí estamos buscando un culpable, como usted acaba de decir. Ajá. Entonces hay que hacer una investigación y la autoridad, mediante en este caso sería la policía, que son entes que deberán investigar para que defina cómo se dio el suceso, para que
al final de todas estas cosas se vea cuál es la persona que cometió el Sí. asesinato. Sí, Eso es lo que... hermano Francisco, bien. Pero aquí en este caso están en la corte y dentro de la corte se le va a permitir a los dos padres que hablen y emitan un juicio, que es un juicio de valor. Ellos no van a dar la condena. Juicio de valor es cuando usted dice, por ejemplo, yo creo que fulano de tal me mató a mi hijo por esto y por esto y por esto. Eso es un juicio de valor. Ahí no es Ya. la condena la da el juez. Bien. Ay, ¿Cree que el juicio sería igual de los dos padres? O sea, los dos dirían, no, es que sí, el papá del muchacho que está vivo va a decir, no, es que él tuvo la culpa. O el otro va a decir, no, de pronto quizás no tuvo la culpa. ¿Cuál cree usted que sería la reacción del padre del que está el hijo muerto? claro, él está, el papá del fallecido, él está lógicamente, está herido, está dolido y él va a acusar que el hijo del otro mató a su hijo, pues él está prácticamente herido, está él, prácticamente. Está emitiendo su juicio él de valor y él fue y lo mató y él lo mató, sí. Está Ajá. bien, muy bien. Vamos ahora con Alejandro. Alejandro, por ahí. ¿Y qué Amén. le van a escuchar al papá ahora, el papá del hijo que está vivo o que está en la corte? Ya el hermano Francisco está diciendo que el papá del hijo muerto está diciendo que sí lo mató y aquí no hay sino que hay que condenarlo tantos días, tantos años preso porque le arrebató la vida a mi hijo, que era mi compañero, que era el que me ayudaba y ahora mire cómo me ha dejado desamparado. ¿Cuántas cosas no diría? Ahora usted es el papá del otro chico que está vivo. ¿Admitiría lo que está diciendo Francisco, el otro papá? Que bueno, sí, métanlo preso porque así es, y es la ética. ¿Qué respondería usted? Bueno, si es justa, haciéndolo justo. No. Hablemos de caso suyo. Usted no es Ok. cristiano. Usted no es cristiano. Bueno, Ajá. ¿Cómo juzgaría ahí? no, yo de verdad me defendería y pues buscara la manera de defender a mi hijo Ujú, para ver cómo pasó el caso en realidad, en caso que yo no sepa en realidad cómo pasó, ujú. y bueno, buscar la manera de cómo defenderlo, porque hijo mío puede defender el lado mío. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano. Tenemos estos ejemplos porque hoy estamos en la ética y las emociones. Dijimos que la ética pues rige perdón, desde el punto de vista filosófico el comportamiento humano y tiene que someterse a unas leyes para andar de acuerdo a lo que rige en la Constitución. Pero en este caso hay una violación de un código de ley, que es que el que asesina tiene que pagar una condena. Bien. Pero en este tema estamos hablando de la ética y las emociones, que las emociones son la reacción que alguien tiene frente a un caso, sea afectivo o no afectivo, cualquier tipo de caso. ¿Cuál es la reacción? Es como cuando usted dice, me duele esto o me hace feliz, me pone triste, me pone alegre. Entonces, siempre dijo un pensador, que ahora lo vamos a mencionar, que siempre en los juicios actúan las emociones, siempre. Y antes de explicar ello, voy a ponerles la pantalla acá para que podamos leer esa parte. Voy a pasárselas acá. Miren lo que dice acá. Alfred Jules Ayer, pedagogo y filósofo británico, padre del optimismo lógico. Él decía que siempre en los juicios intervienen las emociones, independientemente de cuál sea el caso. Y yo pongo aquí que los peligros de los juicios en base a las emociones afectan la objetividad. Entonces, ¿qué se debería hacer? Pues trabajar las emociones si usted es un juez. Por ejemplo, increíble.
Y hoy en día no se ve la ética. Oiga bien, ahí es corrupción. No se ve la ética de manera objetiva. Por eso estos conocimientos al pastor le ayuda mucho, porque el pastor es un ente tan importante en la sociedad que como no puede cambiar la constitución, más bien con la predicación del evangelio transforma la mente que afecta el comportamiento de esa persona. Como dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Entonces la persona que robaba, que mataba, al recibir la palabra del Señor y tiene una transformación en su alma o su mente, entonces se convierte en un ente social que tiene unas reacciones frente al entorno de admiración. Y es que esta persona como era, mira cómo se comportaba y ahora mira lo que es. Tiene ética ahora. Es decir, respeta la vida de los demás, respeta los objetos de los demás y los trata antes bien con amor. Ahí entró el poder de la palabra, la predicación del evangelio. Entonces, como no podemos cambiar la constitución política en el sentido de que hay mucha corrupción en la misma, entonces llevamos a Cristo al corazón de la gente, ya que no podemos cambiar la constitución ni hacemos cumplir las leyes, entonces esta persona en base al amor a Dios se comporta dentro de esos parámetros de ética y moral. Es el fin de la predicación de la palabra y el fin de conocer esta materia nosotros. Bien, estamos en los dos señores, no hemos terminado, pero estamos más o menos como sondeando lo que pudiera pasar en las emociones. Este hombre, pedagogo, filósofo, dice eso, que las emociones intervienen. Entonces, el padre del que murió emocionalmente está devastado, primero. Segundo, tiene rabia interna, deseos de venganza. Entonces, lo que él quiere es que este señor, ya que hay una ley que dice que no lo pueden matar, o que usted no lo puede matar, al menos que le metan unos 50 años preso. Y el afectado dice por lo menos que es poquito. Ahora, el padre del hijo que está vivo, que cometió el error, mire lo que puede mencionar él en juicio de valor. Mi hijo nunca se ha metido con nadie, ¿cierto? Porque él emocionalmente está pensando, mi hijo cuánto tiempo estará en la cárcel, qué cosas pasará allá preso. Entonces él quiere librarlo, aunque sabe que cometió un error, que quebrantó la ley, que transgredió la moral divina. Él aún así quiere defenderlo. ¿Sí ve por qué? Porque está actuando en base a ¿qué? Subráyelo. En base a las emociones. Hay una conexión afectiva de padre a hijo. Entonces allí no tiene nada que ver que haya una constitución con unas leyes. Él no tiene nada que ver con la ética. Se olvida que existe ética. Se olvida que existe moral y está hablando en base a las emociones. Él sabe que lo mató. Él sabe que eso no estaba bien. Y aún aunque el papá sea un fiscal de algún estado, va a tratar de defender a su hijo. Vamos observando bien cómo es la vida social. Entonces hoy estamos en la ética y las emociones. Las emociones no nos hacen emitir juicios con una lógica y una verdad. Y este tema es rico, es delicioso. Yo quiero que usted se meta allí. Él va a decir, mi hijo nunca se ha metido con nadie. Ha sido un buen hijo, así no lo sea, porque está frente a la corte, ahí está el juez, está el fiscal. Yo pienso que más bien el muchacho algo malo le dijo a mi hijo que él reaccionó de esa manera porque él nunca se había comportado de esta manera. O quizás él lo agredió y él en defensa propia, sin querer, lo mató. Ahí emitió un juicio de valor en defensa
a su hijo por la intervención de las emociones. Entonces, repito, siempre en los juicios intervienen las emociones. E insisto, cuando dejamos que las emociones estén presentes en la emisión de los juicios no son tan efectivos. Pierden la objetividad. Pierden la objetividad. Vamos a continuar, vamos a hacer un paréntesis ahí, porque vamos a hacer cuadros bíblicos también, pero yo creo que investigaron. Vamos a permitirle también al hermano Milton Cuevas. Hermano Milton Cuevas tiene 2 minutos para que nos hable un poco acerca de la ética en lo que usted investigó. Milton Cuevas. No sé si me está escuchando. Mientras Milton se prepara. Reinaldo, ¿me escuchas? ¿Reinaldo? Vamos entonces con Omar. ¿Omar hizo alguna investigación? Bendiciones a cada uno, hermano. Amén. Investigación como tal, no, porque Mm. yo recuerdo que aquí siempre hay varios que son buenos investigando. Amén, amén. Y, Ajá. y para, y para no chocar con ellos y sus investigaciones, quizá para ocupar mi tiempo, en cuestión de ética y en el concepto pues de la ética cristiana como tal, que es lo que estamos tratando, creo yo, Sí, señor. mejor les voy a contar una parábola. Amén. Resulta que con el tema que hoy desarrollamos, bueno, yo no sabía que era ética y emociones, pero la parábola conlleva la ética y también lleva las emociones juntas. Amén. Entonces, resulta que un día cualquiera iban dos hermanos Sí. para una aldea, un cantón, una vereda, como ustedes le conozcan. Y cuando ellos iban para desarrollar un culto, llegaron a un lugar donde había que pasar un río. Y cuando ellos llegaron a ese río, inevitablemente tenían que mojarse los pies para pasar. Pero en ese proceso apareció una señorita ahí de la nada también en el camino, muy hermosa, de buen parecer Mm. y muy bien vestida. Entonces ella se dirigió a los dos hermanos y les dijo, ¿alguno de ustedes me puede cargar para pasar el río? Entonces uno de ellos le dijo, sí, yo le ayudo. Entonces la señorita se quitó los zapatos, uno de los hermanos la echó en su espalda, nosotros aquí en El Salvador le decimos a Chuncho, no Ajá. sé cómo le dicen por ahí. Entonces el hermanito la echó en su espalda, la tomó de las piernas obviamente y pasó el río con ella en la espalda. Mm. Ya al otro lado, pues la señorita le dijo muchas gracias, se puso sus zapatos y siguieron su camino, cada quien pues, tanto la señorita para donde iba y los hermanos se dirigieron al culto siempre. Ya cuando estaban en el lugar del culto, eh, el hermano que no había cargado a la señorita le dijo al otro hermano, le dice, ¿usted se fijó en las caderas de la muchacha que llevaba y sintió las piernas de ella y vio que era una muchacha muy agradable? Y le contesta el hermano que lo había cargado con su ética y con sus emociones controladas. Mm. Le dijo, hermano, hace 2 horas la bajé de mi espalda y usted todavía la anda en su cabeza. El Señor lo bendiga. Amén, 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 amén. Hermosa parábola, hermano Omar, gracias. Está tremendo, así pasa. Y ahí hay que hacer un juicio de valor, ¿no? Y uno dice, y uno pudiera añadir un poco más a lo que el hermano ha emitido. Nosotros los cristianos, pastores, líderes, quizás diríamos, el hermano falló a la ética en pasar a esa muchacha
cargada de esa manera. ¿Cierto? Pudiéramos emitir un juicio, porque ahí está buscando tentación. Pero realmente el que estuvo la tentación, según lo que nuestro hermano ha puesto el cuadro acá, es lo que dijo el muchacho en respuesta. Ya hace 2 horas que la bajé y usted todavía la tiene en la cabeza. O sea que este tuvo una malicia. Tuvo una malicia. El otro tuvo sus emociones controladas. Bajo un respeto le hizo el favor, pero el otro estaba fallando a la ética en el sentido de mirarla con otros ojos y percibirla con sentidos perversos. Ahí está el punto. Entonces, fíjense que uno a veces puede emitir un juicio de valor en este caso y decir, no, el hermano es joven y soltero, ¿y por qué la pasó? Eso daña el testimonio. Alguien diría, eso daña el testimonio. Se está dañando su testimonio. Pero si vamos en base a la ética del amor, pues el muchacho hizo bien, porque mostró el amor a su prójimo. Había una necesidad y la suplió. Bien. Vamos a continuar entonces, ya que están haciendo estos aportes tan interesantes. Vamos a mirar algunos puntos bíblicos. Y aquí tenemos la parte que es conocer las características de la ética. Y las estamos observando ya. La ética y el sujeto. Ahorita acabamos de hablar de eso. Mire, hay unas normas éticas aprendidas, pero ¿quién es el sujeto? ¿Cómo toma esas normas éticas y la aplica a su vida? ¿Cómo las incorpora a él? Entonces, en este caso, la ética y el sujeto. La ética, pues, nos va a dar todas las normas de comportamiento humano. Sin embargo, el sujeto no las practica. Entonces, es bien relevante e importante de acuerdo a la formación. Y en el caso de la ética cristiana, de acuerdo a la formación y la relación que tiene el hombre o la mujer con Dios, va a aplicar a su vida la ética bíblica o la ética cristiana, que no son más que las instrucciones de la palabra de Dios que nos guían hacia el comportamiento como cristiano y a permanecer en la salvación que Él nos ha dado. Y eso se traduce al final en la santidad para ver a Dios, según Hebreos 12:14. Eso es todo. Vamos entonces a continuar mirando acá el manejo de los sentidos. Alguien dice que cuando usted hizo ese juicio estaba en su juicio cabal. Alguien dice, usted estaba en su juicio cabal, tenía sus sentidos bien puestos. O sea, ¿por qué no analizó bien? ¿Por qué no pensó bien? Y hay un cuadro interesante, fue el que aparece en Juan 8, que todas las personas traen su piedra de alguna manera para apedrear a la mujer, pero en sus sentidos no percibieron, ni en la conciencia que se mencionó ahora, la ética era en la conciencia, de que tenían problemas también espirituales en cuanto a la ética divina. Habían faltado a su moral también, pero nadie sabía, solo el Señor Jesús. Entonces el Señor no emite un juicio contra ellos, sino que los pone a hacer análisis a través de los sentidos en una visita a sus conciencias. Y en ese momento sus conciencias fueron leyes de ética para ellos y les dio un comportamiento distinto al que ellos tenían en el momento. Y esa actitud de juicio que traían se transformó en vergüenza para ellos mismos. Entonces, es ahí donde uno debe aplicar los sentidos en el momento de querer aplicar la ética a otras personas. La crítica ontológica y antropológica. Usted ha escuchado que hay gente que dice, esa hermana o ese hermano se comporta así porque la familia que él viene o la familia que ella viene son así. ¿Ha escuchado usted eso en la iglesia?
Mire que esa familia donde que viene el hermanito, uy, todos son perversos. Entonces esas son maldiciones generacionales. ¿Has escuchado eso? Eso es una maldición generacional. Yo digo que eso existe, pero cuando uno llega a Jesucristo y se bautiza en el nombre de Jesús, sus pecados le son perdonados. La palabra del Señor dice que esa naturaleza antigua queda sepultada juntamente con Cristo y que nos da una nueva conciencia para manejar la ética de Cristo. Entonces, buscamos a veces que esos comportamientos son generacionales, de la familia, genético, pero a veces no. Eso tiene que ver con la ontología, el estudio del ser, la antropología, perdón, que trabaja al ser desde su origen, lo estudia y sus comportamientos en sociedad, cómo fue que se crió, en qué rol. Pero la ontología tiene que ver con la psiquis, el ser como tal. La palabra ontología viene del griego ontos, que significa ser, y logía, estudio. Entonces usted estudia el ser antes de juzgarlo. Antes de aplicar las normas de ética y moral, estudia el ser. Fue lo que siempre hizo el Señor. ¿Se acuerdan cuando Pedro cometió la negación al Señor? El Señor vino preguntándole, ¿tú me amas? O sea, el hombre se va a equivocar muchas veces, pero si ama a Dios, no lo va a abandonar nunca. Porque el amor es una conexión entre el cristiano y Dios. Es lo que le pasó a David. David decía, quítenmelo todo, pero no me quiten a Jesús. No me quiten al Espíritu Santo. ¿Sí ves? Hay una conexión de amor. Y él dice, Señor, sabes que en pecado me concibió mi madre, pero si tú me enseñas rectitud, si tú me enseñas el camino de la justicia, yo viviré en ella. Entonces es un hombre que a pesar de que tiene unas debilidades y ha fallado a la ética del Señor, tiene un amor por Dios y en base de ese amor le suplica, dame la oportunidad nuevamente de caminar y practicar la ética de tu palabra. Entonces lo que va haciendo es formar al cristiano hacia una mejor relación con su Dios, hacia una mejor vida cristiana, a una felicidad, a una mejor interacción entre Dios y él a través de la oración, de la adoración, de la alabanza, etc. Entonces siempre intervienen las emociones. ¿Qué pasa acá? Dice David, Señor, júzgame conforme a la multitud de tus piedades. Usted ha leído ese Salmo 151. Señor, júzgame conforme a la multitud de tus piedades. Hay una emoción. La emoción que está jugando ahí es, si el Señor me aplica las reglas de su ética, me mata, me manda al infierno. Pero le pido que por favor me juzgue de acuerdo a sus piedades, sus bondades. Sino tan como un hombre que conoce la ética divina puede hablar con su Dios desde esa misma postura. Entonces también si antropomórficamente hablando, toca las emociones de Dios. Toca las emociones de Dios. Entonces, es importante e interesante conocer la ética y las emociones. Repito e insisto, siempre que se emiten juicios, intervienen las emociones. Cuando se emite un juicio de valor, casi siempre está condicionado por las emociones. Ya les puse este ejemplo. Ahora vamos a observar algunos juicios. Sí, análisis de problemas de contexto social y cultural y de cultura. Vamos a poner un ejemplo en Primera de Reyes 3:15. Vamos a estar leyendo.
Reinaldo ya me está escuchando. Dani Paus me está escuchando. ¿Quién me escucha? Reinaldo. Ah, ya me Sí, escucha. señor, Dios le bendiga. Dani, ¿me está escuchando bien? Amén, hermano. Jorge Agustín, ¿me está escuchando? Carolina Blandón, ¿me escucha? Amén, hermano. Acabo de ingresar. Dios les bendiga. Amén, amén. Carolina Blandón, ¿sí me está escuchando? Amén. Ah, bueno, bueno. Pendiente porque lo voy a poner a participar a todos. Esta clase es una clase que nos va a ayudar mucho también a entender la sociedad y nos va a ayudar a mucho a tener herramientas para ayudar a otras personas porque carece la gente de ética. Decía, estamos en base a la ética y las emociones que siempre intervienen las emociones. Un ejemplo, usted tiene su hijo y lo manda al colegio y resulta que el niño viene llorando del colegio. ¿Con quién usted se irrita, hermano Reinaldo? Porque automáticamente las emociones son tocadas. Usted ve que su hijo llegó llorando a la casa y viene del colegio. Y él nomás le dice, mira, me pasó algo en el colegio. Ya. Y se metió a su cuarto. Toca sus emociones automáticamente. Y usted va a emitir un juicio en ese momento sin estar en la institución. Ese juicio se llama el juicio mental. Y en base a ese juicio mental, usted va a tomar una acción. Y dice, voy a ir a la clase o voy a hablar con mi hijo primero. Pero el juicio está mental primero. Hábleme usted con quién se enojaría en este caso. No ha hablado con su hijo, solamente escuchó la voz que en el colegio me hicieron llorar. ¿Con quién se enoja? Con la profesora de mi... Exactamente, exactamente. Ahí es una emisión de juicio lógico. Porque se supone que la profesora es la que debe manejar el control y el orden y que es la ética, en otras palabras. Ella debe manejar las normas éticas en el salón, que son el respeto, que son el amor entre alumnos y la buena convivencia o la sana convivencia. Ella en ese caso es el árbitro, el juez, frente a cualquier situación que se salga de orden, y todas las instituciones tienen unos códigos de normas éticas también en el contexto educativo. Entonces, automáticamente hacemos un juicio de valor. ¿Cuál cree que sería ese juicio de valor, Carolina Blandón? Ya el hermano dijo que con la profesora. ¿Usted también se enojará con la profesora o con quién? Carolina Blandón. Carolina Blandón. Oh, bendiciones. Me repite, por favor, que casi no escuché. Estaba diciendo, el hermano Reinaldo dice que, bueno, le decía yo que el hijo viene llegando del salón de clases, viene llorando, triste, y le dice, me pasó algo en el colegio. Le pregunté al hermano Reinaldo que, ¿con quién se enojaría él? Porque automáticamente las emociones son tocadas y hace un juicio de valor en la mente antes de entrar a la acción. Bueno, ya lo hizo hacia la profesora. Le pregunto, ¿usted también se enojaría con la profesora o tendría otro tipo de pensamiento? Sí, yo digo que con la profesora. Sí, exactamente, porque ella es la que debe manejar las normas éticas del salón. Muy bien. Este juicio de valor sería, esta profesora está descuidada o no está manteniendo el orden en el salón. Automáticamente hay una reacción y usted va a clases, van a clases y llevan internamente las emociones alteradas porque usted quiere hacer un reclamo y al mismo tiempo hacer una cosa que se llama crítica, sea a la profesora o a la institución.
¿Sí entiende? Y lo que cuando usted habla en base a las emociones, dije que el juicio no es tan efectivo. Lo primero que usted va a decir es, estoy un poco molesta o molesto porque la institución debería, si usted es educado, por ejemplo, habla así, la institución debería manejar un orden y una sana convivencia entre los alumnos. Lo digo porque la semana pasada mi hijo llegó a la casa llorando, se encerró, no quería hablarme. Y si obviamente la institución está formando a los adolescentes, niños, para integrarse en la sociedad, en una buena convivencia, ¿cómo es que de aquí mi hijo me viene afectado? Usted está haciendo un juicio sin ni siquiera haber analizado los sucesos, ni conocer lo que pasó anterior. ¿Por qué hizo ese juicio tan rápido? Por las emociones. Hoy nuestro tema en esta lección 2 se llama, pues obviamente, la ética y las emociones. Ahora, usted ahí falló la ética. Cualquiera falló la ética porque la ética emite un respeto ¿a quién? Al docente de esa institución, de que él es la autoridad allí. Y usted no va a llegar a decirle a él cómo tiene que manejar la institución, porque estás fallando también a la ética y en un aspecto que se llama respeto. Entonces, casi siempre todos, por haber razón, fallamos a la ética y nos comportamos mal. Bien. Vamos entonces a observar cómo se trabaja un juicio de valor en base a emociones. Y esto aquí también interviene la psicología. La gente dice la psicología, la filosofía no está en la Biblia. Uy, hermano, Dios tuvo su gente desde la antigüedad con toda la preparación académica posible, incluso antes que llegara la ciencia. Y en este caso tenemos a Salomón. Leamos precisamente, hermano Reinaldo, Primera de Reyes 3:15 al 25. Todos atentos, por favor, porque vamos a mirar lo que es un juicio en base a emociones y lo va a atender un pastor. Digamos que este pastor puede ser Oscar Claros, este puede ser Jorge Agustín, puede ser Dani, puede ser Sergio, y se le va a presentar un problema acá donde tiene que hacer un análisis primero antes de emitir un juicio. Vamos, hermano, a leer. Primera de Reyes, ¿qué? Discúlpame. 3:15 al 25. Vamos leyendo suave y vamos digiriendo la lectura todos, porque vamos a ir charlando en estos casos. Cuando Salomón despertó, cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Ahí, hermano, paremos un momentito. Vamos a hacer un panorama un poquito para saber lo que era la función del rey en la antigüedad. Mire, cuando usted va observando las dispensaciones en el contexto bíblico, se va dando cuenta de que el Señor fue organizando a su pueblo poco a poco en periodos de tiempo. Las civilizaciones fueron tomando a través de tradiciones, comportamientos de ética, sin tener un código que los rigiese a ellos. Entonces, la mayoría del tiempo eran juicios de conciencia. ¿Cierto? Juicios de conciencia. Por eso es que el Señor elige a Moisés como un caudillo, como un instructor que servía en base tanto de juez como de abogado. Porque no había un Estado como tal o una estructura política. Que se viene a dar esa estructura política es acá
con Samuel. Ya lo estudiamos nosotros en geografía bíblica. Entonces, cuando usted entiende eso, usted dice, bueno, ¿y cómo era que ellos manejaban la ética en ese tiempo? ¿Cómo regían el comportamiento humano? En base a la conciencia, lo dijo el hermano Sergio, es así. Pero habían muchas cosas que ellos no comprendían bien. Entonces, ahora viene Salomón y notamos que aquí con Salomón ya al menos ha presidido ¿quién? Samuel, que fue un juez que manejaba muy bien las leyes y la organización social del pueblo. Ahora, el rey tenía que capacitarse. Ustedes recuerdan que a David, cuando lo ungen rey, él no lo montan al trono inmediatamente. ¿Sí recuerdan eso? David pasó un tiempo de preparación, tanto en la guerra como en el manejo de asuntos y problemas tanto psicológicos, económicos y sociales. Pastor, ¿dónde está eso? En la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán, ya David era rey, pero estaba huyendo de Saúl. Y Dios le permite todo ese proceso para formarlo como rey. Un rey era como un juez en este tiempo. Debía tener conocimiento de la ética de la constitución del pueblo, que eran el decálogo de Moisés y otras leyes que existían. Leyes para todos los aspectos de la vida social. Leyes morales, leyes ceremoniales, leyes sociales, todas las leyes de comportamiento humano y ética. Tenía que aprendérselas el rey y tenía sus consejeros. Hice este esbozo para mirar lo que va a hacer Salomón ahora, que también no era que lo montaban al trono y listo, hijo de David, y te montan al trono. No, si usted lee versos más atrás, léalo en casa, el Señor se le aparece en visión a Salomón y le dice que le pida lo que quiera. Salomón dice, pues dame sabiduría porque este pueblo es grande y es rebelde. Y no lo puedo guiar ni con dinero ni con fama, sino con sabiduría. Y el Señor le responde, te felicito porque no pediste como los demás reyes, fama, dinero, mujeres, sino que pediste sabiduría. Pues te voy a dar eso y te añado lo demás. Y aquí viene tu primer problema o tu problema. Siga leyendo. Ajá. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. ¿Se dan cuenta?
Vieron que había sabiduría de Dios para juzgar. Vamos a desglosar esto. Bueno, aquí tengo una compañera que es psicóloga y le voy a nomás preguntar una cosita breve. Es Carolina Blandón. Carolina Blandón, ¿qué es lo que estudia la psicología? Denos un poquito, porque aquí tenemos a Salomón que utilizó la psicología humana en base, obviamente, a la inspiración de Dios. No estaba Sigmund Freud, no estaba Jean Piaget, ni estos grandes como Sócrates, ni Platón. Estamos a muchos años atrás. Está Salomón y ya Salomón tiene una sabiduría más relevante que todos estos grandes pensadores de la historia, padres de la psicología. ¿Qué es lo que entonces estudia la psicología? Carolina Blandón, dame una definición. No sé si me está escuchando. Carolina. Bien, bien. La psicología trata del estudio de la mente humana y el comportamiento humano, sus emociones, el alma, la manera como piensa, cómo se comporta, su personalidad, su carácter. Y así sucesivamente, la misma psicología va estudiando el aspecto pedagógico, el antropológico, ontológico y epistemológico. El epistemológico, pues, obviamente, va a estudiar la parte cognitiva del ser. Cómo es que adquiere las cosas o los conocimientos, cómo se desarrolla en la sociedad y por qué ese comportamiento bueno o malo. Esta persona trabaja mucho lo que es, el psicólogo tiene que trabajar mucho la biología en el sentido de la anatomía humana, los sentidos, el cerebro sobre todo, donde está el hipocampo y el sistema límbico. El sistema límbico es el cerebro de las emociones. Cuando usted ve algo agradable o feo, el sistema límbico manda un mensaje, como una planta eléctrica que tiene cables que son, obviamente, esos cables serían el sistema nervioso. Y los bombillitos son las neuronas que se activan, que se le llaman neurotransmisores a esos pulsos que se dan. Y uno, si es algo que está a la vista de los ojos, se activa el sentido de la vista y dice, esto es blanco, es negro, ¿no? Y hay una reacción. Si no puede verlo, si es que es un tema de aroma, pues el sentido del olfato lo percibe y dice esto es un olor agradable o desagradable. Entonces, un psicólogo pues analiza en base a las emociones ciertas reacciones que alguien tiene a través de los sentidos y esto es por lo que ve o lo que oye o percibe, sea con el olfato o el tacto. En este caso, lo que hace Salomón es, bueno, tengo un caso aquí muy difícil. Voy a darme cuenta quién tiene la verdad. Voy a tocar las emociones porque las madres en cuanto a hijos son emocionales. Aquí me voy a dar cuenta quién es la mamá. Vamos a hacer como una especie de que vamos a matar al niño. Pues la verdadera madre nunca va a permitir que lo maten a sangre fría. Y eso es lo que hace Salomón. Tráigame el niño, pártanlo por la mitad y la otra señora, pues la que no era mamá, pues ¿qué reacción emocional va a tener? No tiene ningún parentesco con genético. Entonces no le afecta. Y la otra madre, pues la original, dice, no. El hijo realmente es de la señora, no lo maten. Pues aquí me doy cuenta que la que no quiere la muerte del niño, esta es la verdadera mamá. ¿Por qué? Porque tocó sus emociones. Entonces aquí este juicio se da en base a la ética emocional. Y la gente dice, dice el texto, temieron a Salomón porque era un hombre con sabiduría divina. O sea, qué juicio tan excelente. ¿Cómo se dio cuenta sin preguntar qué era la mamá? Eso es sabiduría. Y trabajó fue las emociones, tocó las emociones. Entonces, ahí vamos trabajando un poco la ética. Lo mismo pasábamos al cuadro de la iglesia. Vamos al cuadro de la iglesia.
Pero para ir rápido al que ya vamos terminando, al cuadro de la iglesia, hay muchas escenas tristes en la Biblia que no las hemos observado desde el contexto que debe ser, por la falta de conocimiento. Y les voy a mostrar acá otra imagen para que vayamos ahí. Usted puede ampliar el texto de Salomón, lo puede ampliar y sacarle muchas cosas más ahí a esa ética. Vamos ahora a este punto que tengo aquí, dice cuando en la biogenética, en la bioética, en la bioética no se permite que un embrión o un ser sea suicidado o matado en el vientre de su madre, ¿cierto? ¿Usted lo permitirían, hermano? Levánteme la mano los que permitirían que aborten un niño, lo maten. Levanten la manito. Ninguno. ¿Ustedes están de acuerdo con? Son pro vida ustedes, son pro vidas. Entonces, en la bioética, ahora vamos a poner un cuadro bien problemático. Aquí lo tengo como escrito. Dice aquí, cuando un padre se da cuenta que su hija fue violada, oiga esto, y por desgracia queda embarazada. Mira aquí, en sus emociones, lo primero que él piensa es en practicar un aborto porque su hija está mal psicológicamente. Bueno, voy a ponerles un problema a los pastores y a los líderes. ¿Se dieron cuenta? Es un hermano o puede ser un simpatizante que va a la iglesia. Y lamentablemente su hija, ese es un cuadro hipotético, ¿no? Fue abusada de la manera más vil. La niña tiene por ahí 14 años. Y resulta que la niña está mal psicológicamente. Muy mal. Y por ahí a los 2 meses, como cuando se pensaba que ya se estaba recuperando, se dan cuenta que la niña está en embarazo. La niña recae y se pone peor y entra en traumas. ¿Cómo están las emociones de ese papá, hermano Oscar Claros? ¿Qué estará pensando, pasando por la mente de ese hombre? Bien, hermano, viéndolo desde el punto de vista humano, ¿verdad? Porque también está lo espiritual. Sí. Viéndolo desde el punto de vista humano, hermano, realmente devastado, ¿verdad? Sí. Desde ese punto de vista. Ahora, nosotros sabemos que como hijos del Señor, pues cuando vamos a la oración, el Señor transforma nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para que nosotros podamos actuar correctamente, ¿verdad? Porque a pesar de que esto es una violación, pero realmente también tengo que entender que de parte de mi ética como pastor, dejando a un lado mis sentimientos, porque una de las cosas hermano, que afecta bastante en el ministerio si no logramos dominar son las emociones. Sí, ¿Verdad? señor. Si no lo logramos dominar las emociones, nosotros nos vamos también juntamente y decaemos y nos frustramos. Entonces, por ende, uno, hermano, tiene que luchar con eso bueno, la oración es lo mejor que nosotros podemos hacer. Entonces, desde el punto de vista, por eso le decía yo, como padre humano, lógico que voy a estar devastado, lógico que voy a pensar tal vez yo, conforme a lo que he estudiado y la palabra del Señor, tal vez no voy a tener diciendo no hay que abortar o algo así, tal vez no, pero sí uno se siente devastado humanamente, hermano. Bendiciones. Amén. Gracias por su aporte, hermano. Aquí estoy poniendo ya problemas súper críticos, ¿no? Hay un cuadro en la Biblia y aquí voy a poner los 2 cuadros. Miren, un cuadro hipotético y vamos a poner uno real. Porque aquí donde muchas veces, y yo a veces observo la Biblia desde el aspecto psicológico, pero también recuerdo que soy un pastor y todo eso, pero primeramente lo observo desde el contexto que es, para no emitir juicios de valor muy rápido, ¿no? Y hay cosas en las cuales yo diría, yo voy a hacer silencio, doy mi punto de vista para que mi conciencia no me traicione. Pero a veces hay casos que son bien delicados en la iglesia, que uno dice, no sé qué hacer. Hay que meterse en ayuno y oración porque uno dice, Dios mío, esto está grave. Tenemos al papá y la mamá devastados que ya no quieren ni venir a la iglesia porque el pastor dice
que dejen al violador libre, que tenemos que amar al prójimo. ¿Te das cuenta? Ahora este hermano que estaba yendo a la iglesia entra en las emociones, en ira con ese pastor. El pastor no está haciendo mal. Está de acuerdo al contexto teológico bíblico. Uy, pero ahí donde uno dice, si me vuelvo solamente dogmático y me apego nomás a la Biblia, ya aquí 2 almas que perdí y otra más que está afectada, 3. Uy, Dios mío, este es un caso muy delicado. Antes que lo resolvamos, porque ya vimos consejería, miren lo que va el currículo muy bien. Ya vimos consejería pastoral y ahora estamos en la ética, y esas 2 ramas son importantes para la resolución de conflictos. Vamos a un cuadro bíblico, y yo creo que ustedes lo conocen. ¿Cuántos se acuerdan de la violación de Dina? Se habla mucho de los 12 hijos de Jacob, pero no se habla de la hija mujer. Levanten la manito arriba si conocen algo de la violación de Dina, la hija de Jacob, el hermano Oscar Claros. El hermano Francisco conoce esa historia. No la conoce. El hermano Sergio conoce esa historia. Sí. Amén. Dani conoce esa historia. Vamos ahí. Joe San Martín conoce la historia de Dina. Yo creo que la gente casi no predica a esa muchacha. ¿Sí ven? Carolina Blandón casi no creo que no me escucha mucho. Pero bueno. Jorge Agustín, ¿conoce esa historia? Amén, mi hermano. Muy bien. Vamos a poner el cuadro y ustedes lo saben ya, pero vamos a ponerlo para eso, para no leerlo por el tiempo. Dina es la única hija mujer que conocemos en la Biblia de Jacob. Pero en ese tiempo las mujeres no eran tan relevantes en el cuadro histórico, por eso casi no se mete a ella en las genealogías, solo por esa cultura tradicional que había. Pero ahí está en la Biblia, ahí está esa muchacha, una muchacha hermosa, buena hija, y un día pues le da por querer conocer el país, la ciudad, otra gente. Vamos a buscar ese pasaje. Y está en Génesis 34. Vamos a leerlo. Hermano Francisco, usted que no lo ha leído, pues léamelo ahora. Génesis 34. Le da por ir a conocer algo del entorno, como alguien dice, estoy aburrido, quiero salir a conocer la ciudad. Y se da con la mala suerte de que una mujer hermosa también es peligrosa. Una mujer hermosa es peligrosa porque todos los ojos de los hombres quizás se deslizan hacia ella. Y hay que tener como esa protección divina, porque algunos piensan bien y otros piensan mal. O sea, una mujer tan bella no la puedo obtener así tan fácil, quizás. Soy pobre o soy feo, qué sé yo. Entonces tengo que hacer algo. Y a veces viene un tema que se llama el erotismo convertido en obsesión. El erotismo convertido en obsesión puede traer violación. ¿Qué es lo que pasó con un joven príncipe de buena familia que puede obtener la mujer que él quiera? Pero mire lo que se convierte ese erotismo en obsesión. Y instantáneamente hizo algo que no debió hacer, que hasta le costó la vida. Vamos a leer, hermano Francisco, abajo. Amén. Dice Génesis 34, la deshonra de Dina, vengada. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a la hija del país. No, espere, repita. A ver a la hija del país, dice. Del país. País. No, sí, pero ¿cómo dice? Dice, a ver a la hija del país tiene que decir otra cosa. Salió Dina, la hija de Lea, la cual
esta había dado a luz a Jacob, Ujú. a ver a las hijas del A la- país. Así. A las hijas del país, creo que es. ¿No es así, hermano Francisco? Allá, a las hijas del país. Ahí, Amén. sí, sí, porque una letra Y la cambia el vio mundo. Siquem, Ujú. hija de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Ahí, Y habló paremos ahí por el tiempo. Usted leerá la Ya. historia después. Amén. Estos son unos cuadros históricos muy fuertes, ¿no? Porque el violador que se enamora de la víctima, ¿no? No. Lo que pasa es que él ya estaba obsesionado. Si notan aquí vamos a la psicología humana y lo que es el erotismo y la ilusión. El erotismo llega, es una sensación agradable que llega a nuestros sentidos a través de la vista. Por ejemplo, una mujer semidesnuda en la calle, si usted no tiene sus sentidos bien equilibrados, pues le crea erotismo o sensualidad. Y si es una persona, repito, que no tiene ese equilibrio emocional, no tiene manejo de sus emociones, dice, qué mujer tan guapa, qué cuerpo, qué tal cosa. Y en su mente maquina cosas que tienen que ver con sexualidad. Automáticamente, pues hay unos mensajes que se mandan al cuerpo a través del sistema nervioso y va a haber una pequeña activación del líbido. Y se produce un deseo sexual en la persona. De modo que la persona fantasea en su mente y crea una cosa que se llama fetichismo. El fetichismo es quiero esto, lo quiero alcanzar, como dé lugar, no estoy tranquilo hasta obtenerlo. Entonces, dice que él pues lo tomó por la fuerza, pero él ya estaba encantado con esta muchacha. Entonces, cuando las cosas ya pasan, y aquí las mujeres, un consejo para las mujeres, Dina no tenía que irse a buscar amistades quizás con estas muchachas del país que tenían otra tradición. Los que tienen hija, yo también tengo hija mujer. No dejemos que nuestras niñas vayan y convivan con las hijas del país. Porque puede aparecer ¿cómo se llama el muchacho? Amón, el príncipe. Aparece el príncipe por allá, pero ese príncipe es ese muchacho de cara bonita, de buen Siquem. cuerpo. Siquem, gracias. Ese príncipe de cara bonita, buen cuerpo y bien hablado, pero con alma de violador. Las mujeres no se dan cuenta de eso a veces y se deja llevar quizás porque para haber ese tipo de violaciones tuvo que haber, hagamos el cuadro, tuvo que haber una especie de diálogo entre Dina y el príncipe. Porque ¿cuál era el objetivo de Dina? Conocer las hijas del país. Y entre ellos, pues quizás se encuentra, hagamos un cuadro hipotético, se encuentra con las hijas de un rey, porque si este era príncipe es porque había un rey. Este era hijo del rey. Entonces están las princesas y usted sabe cuando se reúnen, también Dina era prácticamente hija del rey, porque Jacob eran los tipos bien mozos y Dina era hermosa. Entonces se reúnen estas chicas bien guapas. Ahí, ¿tú dónde vienes? Yo vengo de Jerusalén, de la tierra, y a contar historia. Y tú, nosotros estamos en esta tierra aquí, acá, y en eso aparece el príncipe. Y se queda encantado con esa muchacha. Porque nosotros vemos el cuadro que no, la abusó de ella y ya. Pues ¿cuántos días sería que fue a visitar esa casa? El texto no lo dice, ¿no? La narrativa no lo dice. Pero hay que crear el cuadro hipotético, porque esto no pasa así por así. Porque si dice que él habló al corazón de ella, es porque había un tipo de amistad. De otro modo, ella estaría muy ofendida y no quiere ni hablar con él.
El deshonrarla o violarla significa que no se casó con ella, sino que la llevó a la intimidad, quizá en contra de su voluntad, pero ya había un tipo de amistades. Ahora él quiere pedírsela a la familia, y aquí viene el problema del juicio y la ética emocional, la ética y las emociones. El muchacho está enamorado. La pregunta es, ustedes que conocen la historia, ¿será que los 12 hijos de Jacob no se dieron cuenta que este muchacho estaba enamorado de su hermana? Hermano Reinaldo, ¿usted qué dice? ¿Será que no se dieron cuenta? Porque un hombre enamorado se distingue, ¿no? Se conoce. Ajá. Yo creo que sí. Uno dice que sí. Vamos a ir afirmando. Dani, ¿me escucha? Yo de San Martín. Alejandro, ¿me escucha? Alejandro, ¿usted qué dice? ¿Se dieron cuenta los hermanos que este joven Siquén estaba enamorado, obviamente, de Dina o no? ¿Qué dice? Repítela, pastor, que estaba escuchando, pero Ajá. estaba buscando aquí algo en la tabla de un pronto, por eso apagué la cámara. ¿Puedes Ok. repetirme, por favor? Bueno, estábamos hablando del caso de Dina que fue abusada, ¿no? ¿Sí escuchó eso? Sí, sí. Dice que él se enamoró de ella después del acto, después del abuso que tuvo, y estaba dispuesto a lo que fuera para casarse con ella. Ahora, ¿por qué este muchacho está tan convencido de que ella puede aceptar? Piensen hipotéticamente, intuitivamente. Si una persona que ha sido abusada no va a querer casarse con su violador. Si él está buscando casarse con ella, es porque obviamente habían tenido un tipo de amistad, repito e insisto. Y él dice, yo le correspondía, solo que se me fue la mano, como decimos en Colombia, metí la pata. No me controlé a la majestad de su belleza. Esta mujer es distinta a las de acá de mi país y me dejé llevar por las emociones, el erotismo y hice lo que no debía, pero yo quiero casarme con esta mujer. Bueno, la pregunta es, tiene 2 hermanos y este cuadro lo hemos puesto porque estamos en la ética y las emociones. Y los hermanos, pues, han escuchado la historia, pero también escuchan que el muchacho quiere casarse con ella y hacer las cosas bien. Pregunto, ¿usted cree que los hermanos, usted ha leído esa historia, hermano? ¿No la ha leído? Si no la ha leído, pronto no me pudiera dar la conclusión. ¿Sí la ha leído, hermano Alejandro? No. Oh, ok, entonces bien, vamos a poner ahí en paréntesis, gracias. Jorge Agustín me dijo que sí la leyó. Sí, hermano, yo creo que sí, ellos sabían, hermano. Algo tenían que saber. Bueno, está bien. Hermano Omar, ¿qué dice? ¿Se dieron cuenta que estaba enamorado del muchacho Siquén o no? Sí, sí, muy probable que sí, pero igual, yo creo que tanto a Siquén como a Dina y a los hermanos de la Dina le ganaron las emociones. Ah, ya, el hermano, el hermano está metido ahí en el contexto. Así es. Todos están llenos de emociones, pero emociones destructivas. Algunos destructivas, otros no destructivas, pero sí dañinas también. Y al final van siendo destructivas también. Miren este caso. Entonces, si ven que dentro de la ética, el muchacho dice, yo soy un hombre de buena familia, esa es la ética, pero es que la moral es otra. Soy hombre de buena familia, yo no debía hacer las cosas así, me arrepiento de eso. Eso es ética. Entonces, en un juzgado dicen, ay, mire que él se arrepintió y de todas maneras, pues, el error está cometido, le vamos a meter 6 meses de cárcel y de ahí que salga a casarse. Eso hace la ética social, porque hay que permitir el amor y todo eso, ¿no? Y todos pudiéramos decir lo mismo. Pero ahora vienen los hermanos. Los hermanos lo matan al muchacho. O sea, sí dicen, sí, todo bien. Vamos a permitir pues que haya una boda y todo, pero le vamos a pedir unas cosas a ustedes.
que se circuncidaran. Era lo más difícil para esa gente. Lo hicieron. Pero ellos tenían un plan, y el plan era la venganza. ¿Qué significa? Que ellos también tenían de alguna manera El día del peor dolor, ¿no? el día del peor dolor, correcto, mi hermano. Entonces, creo que ellos ya tenían en su mente la ley del ojo por ojo, diente por diente. Ya creo que la tenían ya premeditada. Y a ver, yo pregunto, porque ahorita le hice una pregunta al hermano Oscar, claro, también, y nos definió algo que somos hijos del Señor y bueno, eso está bien. Pero yo pregunto, yo tengo 4 hermanas mujeres, no sé cuántos tengan ahí también hermanas mujeres. Y yo en una ocasión sí dije, cuando era más jovencito, quien le hace algo indebido a una de mis hermanas, yo lo mato. Eso lo decía, fue antes de ser cristiano, ¿no? Antes de conocer al Señor. Mira lo que es una... Celoso, ¿Cómo, hermano? celoso estaba. Bueno, decía, si le hace algo, y yo le decía a mis hermanas, hagan las cosas bien. O sea, vayan en la línea, tal cosa. Si ustedes ya no quieren tener una relación con una persona, dígaselo, aléjense bien. Porque entonces ahí me tocaba que las emociones. Ahora pregunto, ¿usted es cristiano? Yo soy cristiano y mis hermanas ninguna son cristianas. Dios las guarde. Pero pasa un caso de esto, aún usted siendo cristiano, según las emociones, Dios mío.